Señor, a toda verdad, a toda justicia. Y al ser predicada tu palabra, la podamos recibir como una semilla, Señor, sembrada en nuestro corazón, de modo que ésta pueda crecer, fructificar, Señor, y traer delante de ti frutos dignos, Señor. Te lo rogamos en Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Así sea, mis queridos hermanos, que la palabra del Señor obre en nosotros con poder, con potencia de lo alto. Vamos entonces a lo que nos convoca, ¿cierto? Y vamos entonces a la palabra del Señor. Como muchos de ustedes saben, estamos en la predicación expositiva, versículo a versículo, en su contexto, de la primera epístola del apóstol Pedro, ¿cierto? Así que hoy día vamos a compartir el capítulo 2, desde los versículos 11 al 16 inclusive, para que usted pueda buscarlos, y yo voy a dar lectura en el nombre del Señor. Vamos a leer estos versículos para exponerlos con la ayuda del Señor, con la guía de su Espíritu. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 11 al 16. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernantes como por él enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Durante la guerra civil, me llamó la atención que algunos hombres iban sin vacilar a los lugares más peligrosos de la batalla, pero no tenían la valentía necesaria para abrir sus Biblias y leerlas de noche en el campamento. Tenían vergüenza del Evangelio de Cristo, que es poder de Dios. Tal como esta anécdota, ¿cierto?, respecto de la guerra, estos soldados, ¿cierto?, se avergonzaban de su fe y no eran capaces de leer sus Biblias. Se requiere valentía, ¿cierto?, para ser un cristiano en todos lados. Se requiere una valentía especial, una valentía que proviene, amados hermanos, del Espíritu Santo. No es una valentía que nos fabricamos, no es que somos más valientes o más temerarios que los demás. Es que cuando alguien ha nacido de nuevo, ha nacido de Dios, guiado por la palabra del Señor, tiene la necesidad de manifestar su fe. Es así que los versículos que hemos leído esta mañana apuntan principalmente al testimonio, y le he puesto por título a esta predicación: nuestro testimonio frente al mundo, nuestro testimonio frente al mundo. Y dividiremos nuestro texto esta mañana en tres puntos, los que paso a enumerar. El punto número 1, de lo que tiene que alejarse. Punto número 2, en lo que mantenerse. Y punto número 3, a lo que someterse. Estos son nuestros tres apartados de esta predicación esta mañana, así que le pido a usted coloque su mayor atención y al Espíritu Santo que vaya aplicando estas verdades en nuestros corazones. Primer punto, de lo que alejarse, dice el apóstol Pedro, ¿cierto? Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Note usted la cercanía del término utilizado por el apóstol, amados.
está dirigiéndose ciertamente a los creyentes, está dirigiéndose a un grupo de hermanos en la fe, que él no solo los considera como hermanos, sino que también da muestra de este entrañable amor que él tenía por ellos. Luego dice el texto, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. Lo cierto es que en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, previo y al ser liberados de Egipto, se les llamaba extranjeros y peregrinos. Ahora el apóstol Pedro, ¿cierto?, llama a estos hermanos a quienes fueron destinadas originalmente estas cartas, les llama a ellos extranjeros y peregrinos. Y recordemos también que al comienzo, ¿cierto?, en el capítulo 1, decía el mismo apóstol y da la impresión, ¿cierto?, de que este grupo de iglesias podrían haber sido personas que originalmente estaban en Judea y tuvieron que salir huyendo. Entonces tiene un sentido, ¿cierto?, de extranjeros y peregrinos muy real para quienes recibieron la carta, pero también un sentido mucho más espiritual, ¿cierto?, mucho más espiritual. Y es que todo creyente, independiente de la época en la cual esté viviendo, es en esta tierra un extranjero y un peregrino. Ese es el sentido más espiritual, más profundo y que incluso nos alcanza a nosotros, amados hermanos. Y es que nuestra residencia definitiva no es de este mundo, sino que nuestra residencia definitiva está en los cielos. ¿Está de acuerdo conmigo? Y es que no pertenecemos a este mundo. Dijo el Señor Jesucristo en Juan 17, 15, 17, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Escuche bien, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esto es de esta forma, amados hermanos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Como lo está expresando el apóstol Pedro, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Por lo tanto, la cosmovisión, la forma de vida que tiene el mundo, los anhelos del mundo no debiesen ser los mismos que nosotros los creyentes. Nuestra ciudadanía celestial debiese manifestarse con suficiente claridad frente al mundo. Debiésemos manifestar una vida coherente con la fe que profesamos. Y es así que el primer encargo, ¿cierto?, que el apóstol Pedro les hace, yo os ruego, ¿cierto? No entendamos ese ruego como una especie de petición de ruego, sino más bien como un encargo solemne. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Recuerde que este primer punto es de lo que alejarse. Y aquí está ciertamente de lo que en aquel tiempo los hermanos debiesen alejarse, hace 1000 años los hermanos debiesen alejarse, y de lo que tú y yo hoy debiésemos alejarnos. También puede ser leído como manténganse alejados de los deseos carnales. Y tenemos que entender que los deseos carnales no se reducen únicamente a lo sexual, sino que a lo propio de la naturaleza caída del hombre. Y tal vez un retrato un poco más amplio lo encontramos en Gálatas 5, del 19 al 21, donde dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y por si faltase algo en este listado, el apóstol Pablo dice cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya lo he dicho antes, que los que practican, escuche bien, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no lo heredarán. Un cristiano ciertamente cae en pecado. Quien diga lo contrario está faltando a la verdad. Está faltando a la verdad incluso de la palabra. El apóstol Juan también lo dice de esa forma. Pero una cosa es caer en la eventualidad en el pecado, y otra muy distinta, amados hermanos, es vivir en el pecado. Es hacer del pecado una práctica habitual. Nosotros como creyentes tenemos que alejarnos
de los deseos carnales. Y no podemos hacer del pecado una práctica habitual en nuestra vida. No puede ser una práctica habitual de nuestra vida. Pedro también llama a sus destinatarios, ¿cierto?, a abstenerse. Y esta abstención presume algo. Presume que los deseos están en nosotros. Presume que los deseos estaban en aquellos hermanos. A pesar de haber sido regenerados por el Espíritu de Dios, a pesar de estar caminando en la fe, amados hermanos, en nosotros aún queda un remanente de pecado que despierta esos deseos carnales. Por eso que tenemos un llamado a la santificación. Y debemos ser conscientes de esos deseos. No podemos pretender ser santos e inmaculados, porque aún estamos, ¿cierto?, sujetos no al dominio del pecado, ciertamente, pero sí a que el pecado nos afecte. Es importante en este punto, amados hermanos, entender que la tentación no es pecado, porque el mismo Señor Jesucristo y la palabra de Dios lo dice de esta forma, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, ceder a la tentación sí es pecado. Y el Señor nos ha provisto ciertas salidas frente a la tentación, las cuales nosotros debemos ciertamente tomar. Y también tenemos que cuidar nuestra vida. Si tenemos ciertas inclinaciones de nuestro pasado antes de Cristo, no debiésemos nosotros estar jugando con fuego, porque ciertamente nos vamos a quemar. Debiésemos buscar ocasiones de santidad y no ocasiones para pecar. A saber, amados hermanos, que nuestros mayores enemigos, por decirlo de un modo, Satanás, el mundo, ¿cierto?, con su cosmovisión, que nos quiere inclinar, que nos quiere seducir, que nos quiere afectar, pero lejos el enemigo más peligroso que nunca nos abandona, somos nosotros mismos. O el lenguaje del apóstol Pablo, nuestra carne, ¿cierto? La carne que vive en mí, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Colosenses capítulo 3, hablando de este asunto del pecado también, dice lo siguiente, en 5 al 7, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales, note usted aquí el tiempo, vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Al final del versículo, ¿cierto? El versículo 11 dice que os abstengáis de todos deseos carnales que batallan contra el alma, Es un verdadero ejército, es una verdadera guerrilla enemiga en ataque. Y la expresión alma también es traducida en la NBI, por ejemplo, como vida. Está poniendo claramente un contraste el apóstol Pedro en este sentido, ¿cierto? Nos está llamando a una vida de santidad. De todo esto, hermanos, debemos alejarnos de la vida pecaminosa, licenciosa. Nosotros tenemos que apartarnos, porque ciertamente es un medio poderoso utilizado por Dios para testimonio a los que no creen. Entonces la palabra en este sentido nos da una orden, ¿cierto? Nos da una dirección de qué apartarnos, qué no hacer. Y el segundo punto de esta predicación dice relación con lo que sí debemos hacer o en lo que mantenerse. Verso 12 dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. La NBI traduce manteniendo vuestra conducta ejemplar. Y la Biblia de las Américas dice manteniendo una conducta irreprochable. Existe este término de irreprochable, por ejemplo, respecto de los requisitos del obispo en Primera de Timoteo capítulo 3, y que básicamente quiere decir que no que sea perfecto, porque nadie lo es, pero sí irreprochable en el sentido de que sea libre de acusaciones. Recordemos, amados hermanos, que en su contexto original de los hermanos que recibieron esta carta había una constante animadversión
Habían falsas acusaciones en contra de los destinatarios originales. Por ejemplo, eran acusados de ateísmo, porque ellos los cristianos de esa época no querían adorar otros dioses y tampoco querían adorar al César como Dios. Eran acusados de canibalismo, porque la gente entendía que ellos comían el cuerpo y bebían la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, quienes no sabían y desde afuera hacían acusaciones como esta, de inmoralidad, porque los creyentes se llamaban entre sí hermanos y celebraban reuniones que llamaban ágapes, que es básicamente amor. Entonces había acusaciones de inmoralidad y también acusaciones en contra de afectar los negocios. Y esto lo vemos, ¿cierto?, en el conflicto con los plateros en Éfeso, en el libro de Hechos. La iglesia del Señor, amados, siempre será atacada, de distintas formas, de distintas estrategias, pero lo importante para nuestro Dios es que independiente de la forma en la cual estemos siendo atacados, debemos tener un testimonio ejemplar, un testimonio irreprochable frente a los ojos de los que no creen. Hoy en día nos van a decir retrógradas, anticuados, bichos raros y cuantos otros tipos de calificativos despectivos, ¿cierto? Pero nuestra vida, queridos hermanos, debe ser un reflejo constante de lo que hemos creído. Y eso debe ser un poderoso testimonio para aquellos que nos están viendo y que especialmente no creen en el Señor Jesucristo. No solo es necesario que tengamos la doctrina correcta, es también necesario que tengamos una vida, ¿cierto?, que manifiesta esa doctrina. Y me gusta como el apóstol Pablo de nuevo lo retrata en Timoteo 2:10. Timoteo 2:10, escuche bien, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen, y eso es lo que yo quiero destacar del texto, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tenemos la doctrina, la creencia, el Evangelio, ¿cierto? Pero ahora es necesario también que se manifiesten nuestros actos y que tengamos este adorno, ¿cierto?, que el apóstol llama aquí en Tito, que tengamos una vida que adorne nuestra doctrina. Hoy en día muchos también murmuran y también son perseguidos, ¿cierto? Y podemos ser potencialmente perseguidos. Y debemos, por lo tanto, en este contexto de posible persecución, en este contexto de animadversión generalizada que ya se está manifestando en contra del cristianismo y que probablemente, hermanos, conforme avanzan los años va a ser aún más crudo, más directo, nosotros debemos mantener nuestro testimonio frente a los incrédulos. Hay algo particular acá en este versículo, dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles para que lo que murmuran de vosotros como malhechores, se da cuenta, ahí están esas acusaciones, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. La parte final del verso 12, la segunda parte, se entiende, ¿cierto?, en el contexto que el apóstol Pedro no necesariamente está hablando de un día de la visitación en términos de juicio o en términos de la segunda venida del Señor, sino más bien está hablando en un sentido de responsabilidad, porque está diciendo, ¿cierto?, y lea usted el texto junto conmigo, primero, que estos gentiles, ¿cierto?, que murmuran en contra de la iglesia y dicen que son malhechores, ahí hay un tiempo, y después al final del texto un segundo tiempo, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y ahí hay otro tiempo, vale decir, la murmuración de un incrédulo hoy respecto de nuestras vidas, ¿cierto? El día de mañana puede ser un instrumento de Dios para que ellos glorifiquen su nombre, puesto que sus ojos, al oír la predicación del Evangelio, pueden ser eventualmente abiertos. Entonces ese gentil pasa de incrédulo, pasa de gentil a creyente. Y la interpretación que Él ha hecho de nuestra vida es diferente. Me explico. Está el gentil, ¿cierto?, observándonos hoy y hace una calificación, hace un juicio.
un juicio malo. Pero ese gentil eventualmente puede oír el mensaje del Evangelio. Y cuando él oiga el mensaje del Evangelio, y si Dios sopla vida sobre esa persona, y si viene en arrepentimiento y fe esa persona a las plantas del Señor, entonces su interpretación de la vida del creyente va a cambiar. Va a decir, verdaderamente yo juzgaba equivocadamente a ese hombre, a ese cristiano. Y ahora entiendo que su forma de vivir es una forma que glorifica al Señor. Me estaba diciendo que verdaderamente Dios es real. Esa es una interpretación del texto, ¿cierto? No acudiendo necesariamente a algo más escatológico, algo más del fin del tiempo. Yo simplemente me incliné porque en el contexto no está hablando de eso el apóstol Pedro, sino que está hablando más bien de lo que yo estoy diciendo. Entonces el día de la visitación sería el día en el cual ese gentil eventualmente podría venir a la fe en el Señor. En consecuencia, hermanos, otra vez es muy importante que seamos coherentes, que nuestro testimonio de evangelización al mundo no solo se quede en palabras, sino que también sea algo de hechos. Ahora, y para introducir el tercer punto, bien digo, el tercer punto sigue siendo demanda, ¿cierto? Ahora en el tercer punto, en el versículo 13 en adelante, son demandas para los creyentes, pero ahora se hace más específico porque va a hacer alusión a las autoridades. Dice el verso 13 y 14, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Note usted al comienzo del versículo 13 que el apóstol Pedro otra vez invoca, dice, por causa del Señor. Pedro invoca por causa del Señor. Esto es de suma importancia lo que él está por decir. Es un llamado solemne, es un llamado inapelable, por decirlo de algún modo. Someterse significa sumisión y humildad. Y es llamativo, ¿cierto?, en el contexto que el apóstol Pedro lo está diciendo y enseñando. Era un gobierno totalitario, donde había emperadores, e incluso esos emperadores eran considerados dioses. Entonces, el llamado, ¿cierto?, es mucho más contrastante que el llamado que podríamos recibir nosotros hoy en día en un país como este, y probablemente gran parte de Latinoamérica, un país más bien de tipo democrático. Pero en su contexto el asunto era aún mucho más, agresivo, ¿cierto? Ese tipo de control que tenían los gobernantes sobre las personas. Y el llamado del Señor a través del escrito del apóstol entonces es que nosotros nos sometamos a toda institución, ya sea rey, superior, gobernadores, como por él enviado, ¿cierto?, para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Como que abre el abanico el apóstol Pedro, ¿cierto? Dice, toda figura de autoridad civil somos llamados, y eran llamados los cristianos de aquella época para sujetarse a ello. No solo eso, el mismo apóstol Pablo, ¿cierto?, en Romanos 13, capítulo 13, verso 1 y 2, nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, escuche bien, sino de parte de Dios. Siga escuchando. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Destaque eso allí. Por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Así es de categórico este asunto de no someterse a las autoridades. Si bien los sistemas de gobierno han cambiado durante la historia del hombre, ¿cierto?, el encargo que el apóstol Pedro hace sigue vigente, el encargo que el apóstol Pablo, bien digo, sigue vigente. Debemos ser ciudadanos ejemplares, obedeciendo, acatando, pagando nuestros impuestos, ¿cierto? Mientras yo preparaba esta predicación me acordaba de ese hombre que se lanzó debajo de una camioneta hace algunos meses. ¿Lo recuerda? Me parece que estaba en el contexto precisamente de una reunión. Y eso motivó un sinnúmero de burlas, de memes, ¿cierto? Y cuando pasan ese tipo de situaciones tan
jocosas, ¿cierto? Se hace una etiqueta del cristianismo en general. Y ahí podemos ver algo, ¿cierto? De ese no sujetarse a lo que las autoridades dicen. Y no solo eso, sino que hacer un verdadero show respecto de eso. Y eso es lamentable, hermanos. Eso es lamentable. Ahora, dicho esto, ¿cierto? Respecto del sometimiento, de la humildad frente a la autoridad, hay un punto en el cual nosotros no debemos someternos a la autoridad. Esta obediencia y sometimiento no es irrestricto. Existen límites. Y es importante que nosotros sepamos cuáles son dichos límites. Y en palabras más simples y más directas, hermanos, cuando la autoridad nos quiere obligar a desobedecer a Dios, escuche bien, cuando la autoridad nos quiere obligar a desobedecer a Dios, nosotros no tenemos que obedecer a dicha autoridad. Y ese es el punto, ¿cierto? Yo pensaba, por ejemplo, en Daniel en el Antiguo Testamento, pero para ilustrarlo mejor, en el libro de Hechos, capítulo 4, versos 18 y 19, dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y más adelante se repite una situación similar, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia no es sin límites. Y cuando los gobiernos quieran obligarnos, ¿cierto?, a desobedecer a Dios, ahí nosotros debemos intransablemente seguir obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Esta es al menos una de las excepciones a la regla más clara que la Escritura nos ofrece. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El resultado, ¿cierto?, del sometimiento es es la voluntad de Dios, que nosotros nos sometamos a Dios. Y el resultado es que, haciendo el bien, ¿cierto?, haciendo la voluntad del Señor, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí no utiliza la misma palabra el apóstol Pedro, ¿se da cuenta? Primero habla de gentiles y ahora es un poco más agresivo, por así decirlo, y le llama insensatos. Y está aludiendo probablemente a quienes acusaban a los creyentes respecto de situaciones como esta, que no había obediencia civil, etc. ¿En qué consiste luego, avanzando al verso 16, en qué consiste la libertad cristiana en este mismo contexto y sentido? ¿Es hacer lo que yo quiera? Hemos oído este argumento una y otra vez, ¿cierto? Yo soy libre y hago lo que quiero. Similar a lo que dice el texto, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Ese no debe ser nuestro escenario, ¿cierto? No debe ser nuestra característica de vida. Argumentar yo soy libre y hago lo que quiera, o yo soy, algunos los más jóvenes dicen yo soy mayor de edad y hago lo que quiero. No debe ser nuestro argumento. Nosotros como creyentes, como cristianos, no debiésemos argumentar de esa forma. Y la verdadera libertad cristiana, el apóstol acá la retrata bastante bien, ¿cierto? Dice, sino como siervos de Dios, como siervos de Dios. La libertad cristiana me pone en una condición de siervo, amados hermanos. Y en el contexto, la palabra siervo es básicamente un esclavo, y ese esclavo ya no vive para sí, sino que vive para su Señor. La libertad cristiana no requiere decir no quiere decir que somos libres para hacer lo que se nos dé la gana. Quiere decir que somos libres para actuar como es debido, para vivir como Dios manda, dice Berkeley en su comentario. Agustín, un eximio teólogo, ¿cierto?, dijo, ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a Dios y haz lo que quieras. Porque el amar a Dios, ¿cierto?, es
tiene implicaciones múltiples y en diferentes sentidos. Por lo tanto, si tú amas a Dios, puedes hacer lo que quieras, si verdaderamente tienes un amor comprometido con Él. A modo de conclusión y ya para ir finalizando, no hemos de ser como esos soldados que retratábamos al comienzo, ¿cierto? Que no leían sus Biblias por vergüenza, por timidez o cobardía. Debemos dar testimonios veraces de nuestra fe, creíbles. Debemos, por un lado, abstenernos del pecado en sus múltiples manifestaciones y debemos mantener vidas ejemplares que muestren nuestra fe con eficacia, con eficiencia frente a un mundo incrédulo. Y tercero, debemos someternos a las autoridades, debemos hacer un buen uso de nuestra libertad y no aplicarnos, ¿cierto?, esta libertad que hoy día el mundo conoce como libertad, sino entender que hemos sido libres, pero para servir al Señor. Y tal vez a modo de aplicación Dios hará uso de todas estas características con fines apologéticos. ¿Qué quiero decir con apologéticos? Con fines de defensa. Nuestro testimonio también es una bandera de defensa. Estamos diciendo que nuestra fe es real. Y también con fines y propósitos evangelísticos. En una sociedad, ¿cierto?, que le ha dado la espalda a Dios, como la que estamos viviendo hoy, es muy necesario, hermanos, que nosotros nos abstengamos de toda especie de pecado, mantengamos vidas ejemplares, nos sometamos a las autoridades que Dios ha puesto y que hagamos un buen uso de nuestra libertad en Cristo. Buen Dios y Padre, te doy gracias por esta predicación. Te ruego que a través de tu Espíritu tú la apliques a nuestro corazón, a nuestra vida, que no solo sea una conexión de múltiples ideas en nuestra cabeza, sino que por tu poder sobrenatural sea parte de nuestra vida, Señor, y sea una semilla que empiece a dar frutos agradables delante de ti. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor añada a esta palabra, ¿cierto?, lo que solamente Él puede añadir. Bien, queridos hermanos, vamos entonces a ver los videos. Vamos a ver los videos, van a presentarse y a dar gracias al Señor. En total son 3 matrimonios y Paola. Bueno, a ver si me acuerdo de todos los nombres. Usted va a conocer aquí a Álvaro, a Ondina, ¿cierto?, un joven matrimonio, también a Paola y otro joven matrimonio, ¿cierto?, compuesto por Joseli, e Eileen. Y finalmente también hermanos que ya son más, que llevan tiempo con nosotros, como nuestro hermano Sergio